en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 21 en adelante. Segundo libro de los Reyes. Capítulo 23, versículo 21 hasta el versículo 25. ¿Ya lo tenemos? Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 21. Bueno, todo el que vaya encontrando dé un gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a todo lo que está escrito en el libro del pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Leamos fuerte ese versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Qué tremendo, hermano. Ni antes ni después ha nacido un hombre que ame tanto la ley de Dios como Josías. ¿Cuántos quisieran ser como ese Josías? Dígalo con gozo. ¿Cuántos quisieran ser un Josías? Hoy vamos a decirle: Señor, hazme un Josías. Vamos en esta hora de la mañana a compartir bajo el tema Josías, el rey que se enamoró de Dios. Nuestro tema es así: Josías, el rey que se enamoró de Dios. ¿Cuántos quisieran vivir enamorados de Dios? Hay muchas cosas, hermano, que son manifestaciones del amor. Tal vez usted se acuerda cuando se enamoró. Tal vez usted se acuerda que quería estar de visitando a esa persona. Tal vez usted se acuerda que quería oír esa voz. Que cuando de pronto, si ya existía teléfono, bueno, o teléfono sí existía, pero hablando del celular, tal vez si cuando usted se enamoró le hablaban por teléfono celular y usted apenas miraba que era la persona que usted estaba deseando que le hablara, enseguida usted sentía una fantasía, una ilusión allí. Algunos dicen que sentirse enamorado es sentir mariposas allá adentro. Hoy vamos a hablar de un hombre que se enamoró de Dios. Se llamaba Josías. Y de todos los reyes, uno de los reyes que más me gusta a mí hablar y leer es Josías. Josías es uno de esas personas que Dios hace molde y de inmediato lo desbarata y no se vuelve a encontrar otro así. Así era Josías. De muy poquitas personas, la Biblia dice que no ha habido otro como él. De muy poquitas personas. Otro del cual Dios dice que no ha habido ni habrá otro así es Salomón.
en la sabiduría y en lo elegante y en lo orgulloso para tener las cosas. Dice la Biblia que no ha habido otro ni habrá otro Salomón. Pero también de Josías dice que no habrá otro, no hay otro nacido de varón que se haya enamorado tanto, tanto, tanto de la Biblia como se enamoró Josías. Son ese tipo de personas, hermano, que Dios tomó un molde, creó un molde especial para ellos y después desató ese molde. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos enamorarnos de la ley de Dios. Tampoco quiero decir que no hay ninguno enamorado de la ley de Dios. Todos amamos la ley de Dios. Tal vez no a la escala de Josías, pero hoy vamos a proponernos al menos a subir otro poquito del grado de amor que nosotros sentimos hacia la ley de Dios. Este Josías comenzó un reinado único. El capítulo 22 de ese mismo libro nos dice que comenzó a los 8 años de edad. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Era de 8 años cuando Josías comenzó a reinar. Hermano, ¿qué pensaba usted a los 8 años de edad? ¿Cuál era su pensamiento a los 8 años de edad? El juego, la diversión, las travesuras. Lo digo en primera persona, yo no pensaba a los 8 años absolutamente nada que conllevara responsabilidad. Nada, hermano, nada. No pensaba en nada que conllevara a algo responsable. Practicábamos unos juegos que no pensábamos, no dimensionábamos que los juegos de niños de 8 años podía llevar a la muerte de uno de mis hermanos, ni siquiera la muerte propia. Teníamos unos juegos tan despiadados, hermano, que hoy día decimos, por la gracia y misericordia de Dios, Él nos guardó. Yo le he contado a usted mucho de esos juegos que inconscientemente hacíamos, pero que el Dios del cielo nos guardó y hoy día que estamos adultos, decimos, solo Dios estuvo allí cercándonos, guardándonos. Eran juegos muy peligrosos, hermano. Pero a los 8 años de edad, no sé si usted pensaba algo responsable. No sé si a los 8 años de edad usted ya anhelaba ser un presidente, al menos un presidente de junta. Que usted haya dicho, yo quiero, cuando sea grande, yo quiero ser el presidente de la junta. Pues Josías tuvo que enfrentar, no el cargo de un presidente de junta, tuvo que enfrentar un cargo de una nación que era muy importante en el Oriente Medio. Se llamaba la nación de Israel. Y el cargo que este hombre tenía que enfrentar, este niño, era el cargo de recibir una nación que estaba fracasada, que estaba en bancarrota económicamente, que estaba bajo los juicios de Dios, porque de todos los reyes de Judá y de Israel, solamente habían 3 reyes que fueron buenos. Hermanos, cuando usted mira la historia de los reyes de Judá, se va a dar cuenta que Judá tuvo 18 reyes. Y esos 18 reyes, desde Roboán hasta Sedequías fue el último rey de Israel. Porque estando gobernando Sedequías, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió las tierras de Mesopotamia, y ahí estaba Israel. Y desde ahí se acabó el reinado. Dice la historia que un rey bajo el mandato de los romanos gobernó algunos años antes de Cristo, se llamaba Herodes el Grande. Pero los reyes nacidos del linaje
real, del linaje de David, solo fueron desde Roboán hasta Sedequías. Hasta ahí fueron. Y de todos esos 18, usted va a encontrar en la historia de la Biblia que solamente 3 hicieron lo bueno. Solamente 3. Uno se llamó Josafat, el otro se llamó Ezequías, y este del cual estamos hablando llamado Josías. Solamente 3. La nación de Israel, acuérdese que ellos tuvieron un problema interno y políticamente se dividió la nación. Quedaron 2 tribus al sur y 10 al norte. Las tribus del norte, que se llamaba Israel, con la capital en Samaria, tuvo 20 reyes. Y de esos 20 reyes, algunos muy poquitos, dice la Biblia, que circunstancialmente, en cierto momento, pidieron ayuda a Dios. Pero de los reyes de Judá, vamos a rescatar a Josías. Josías venía de una descendencia de reyes muy malos, muy malos. El abuelo se llamaba Manasés. Y Manasés fue el rey que más duró en la cabeza de Judá. Duró 52 años siendo rey. Y ahí es donde uno, hermano, no comprende a veces la soberanía de Dios. Porque los reyes más buenos, si usted mira, esos 3 reyes duraron muy poquito. Y el rey más malo que tuvo Judá, que se llamó Manasés, reinó 52 años. A veces uno no entiende la mente del Señor. Pero por más que no entendamos la mente de Dios, tenemos que aprender a obedecer la mente de Dios. El abuelo de Josías se llamaba Manasés y el papá de Josías se llamaba Amón. El abuelo y el papá habían sido extremadamente malos. El papá de Josías se llamaba Amón, gobernó apenas unos poquitos años porque fue tan malo y tan opresor que los siervos de él se confabularon y lo mataron. Y es ahí donde colocan al hijo mayor de Amón, que era Josías, que tenía apenas 8 añitos de edad. Yo me imagino ese pequeño rey sentado en un enorme trono. ¿Cómo harían para coronarlo? Si cuando posesionaban a un rey, tenían que colocarle la manta, el cetro y la corona. Esos eran los símbolos reales. ¿Y cómo sería ese niñito envuelto en una manta de una persona adulta, con un cetro enorme y con una corona? No sé cómo, tal vez se la pondrían de lado o tendrían que ponerle un turbante para que se le sostuviera la corona. Sí, imaginémonos que algo tuvieron que hacer para que la corona se sostuviera ahí. Un niño de 8 años. Por eso, mi hermano, hay que esforzarnos por hacer obra evangelística entre los niños. Hermano, usted no sabe, cuando usted gana un niño, puede estar ganándose el próximo presidente de la República de aquí a 30 años. Sí. Cuando usted le habla a un niño y usted se preocupa por un niño de su cuadra, de su barrio, usted no sabe, tal vez usted está ganándose a su próximo pastor. Cuando usted sea viejito, ese niño puede ser su pastor. Porque en una gira evangelística, Pablo pasó por una de las ciudades griegas y de pronto se encontró un jovencito que era un adolescente. Y dice la Biblia que Pablo lo convidó a que lo acompañara a un viaje, a ese adolescente. Y ese adolescente se enamoró de la palabra de Dios y se enamoró de la obra misionera, que ya no quería dejar a Pablo. Y Pablo empezó a recorrer Europa y el Asia Menor con ese jovencito, predicando y visitando y visitando y visitando. Y cuando Pablo muere, ese joven ya no era un adolescente, sino que era un joven, es el que viene
a reemplazar la labor misionera de Pablo. Se llamó Timoteo. Timoteo. Hay que aprender, hermanos, a levantar Timoteos. Levantar Timoteos es mirar las cualidades y mirar el propósito de Dios en uno que puede venir a reemplazarnos a nosotros. Gloria a Dios, hermano, por este niño que aunque tenía una mente muy pequeña, claro, vamos a hablar que a los 8 años no comenzó a dar órdenes, porque a los 8 años lo coronaron como rey, pero Josías necesitaba mentores, personas que lo ayudaran, personas que lo iban a cuidar, pero personas también que lo iban a preparar. Y comenzaron a prepararlo y a prepararlo y a prepararlo. Dice la palabra de Dios que cuando comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Es decir, que vivió 39 años nada más. Tuvo una vida corta, pero en ese poco tiempo de vida logró dejar un registro increíble, hermanos. Hoy vamos a pasearnos por las reformas de Josías, por todo lo que Josías logró ejecutar en un periodo corto de vida. Miremos allí el versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que ha recogido del pueblo, los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se le tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Mira, aquí está dando órdenes un muchacho de 18 años. Ya habían pasado algunos años, y una de las primeras obras que Josías se propone es arreglar la casa de Dios. Hermanos, el templo refleja la vida espiritual de los que se congregan. Bueno, los veo como pensativos. El templo refleja la vida espiritual de los que se congregan. Si tenemos un templo sucio, si tenemos un templo averiado, si tenemos un templo desordenado, si tenemos un templo lleno de telarañas, si tenemos un templo, hermano, que se goterea por todos lados, pensemos que está así porque no hay una preocupación de los que se congregan ahí. El templo refleja la vida espiritual de los que se congregan. Yo les he dicho a ustedes que yo cuando llego a un pueblo lo primero que hago es ir al parque. Me gusta ir a los parques y observo los parques. Y le escuché a un anciano que me decía en una ocasión que la vida religiosa de un pueblo se conoce en 2 cosas. Uno, en la iglesia católica, y otro en el cementerio. Y este anciano me decía, cuando usted vaya a un pueblo, mire esas 2 cosas. La iglesia católica y el cementerio, porque cuando hay fieles devotos, cuidan mucho ese lugar que le llaman lugar santo también. Y yo llego y en muchas partes he llegado y he visto imponentes las capillas, y digo, aquí la gente es apegada a la fe, aunque lo hagan a su manera, pero la gente es apegada a la fe. Pero yo he llegado a pueblos, hermano, donde hermano, ve uno hasta las campanas remendadas con alambre. Sí, uno ve hasta campanas remendadas.
las paredes averiadas. Yo llegué a un pueblo donde había una planta de esas que se adhieren a los ladrillos y ya había quebrado una buena parte de la iglesia. Y estaba la planta enorme, ya tenía ramos de pepas, de pepitas, de flores. Y yo decía, no hay ninguno que se congregue ahí que diga, voy a alquilar un andamio y voy a quitar esa mata porque nos está dañando el templo. Entonces, la primera reforma que hizo este hombre fue preocuparse por la casa de Dios. A los 18 años. Mire, joven, que este rey comenzó a hacer cosas buenas a muy temprana edad. A los 18 años, él armó un proyecto y dijo, vamos a empezar a arreglar la casa de Dios. Porque hacía casi 200 años que la iglesia o el templo de ese lugar venía en una decadencia. Llegó en una decadencia tan tremenda que Manasés, el abuelo de él, había metido ídolos, había metido imágenes de dioses paganos dentro de ese templo y ahí dentro ofrecía sangre de animales que no eran los ordenados por la Biblia. La gloria de Dios se había ido de ese templo. Y entonces este muchacho empieza a rescatar la vida espiritual. Y la vida espiritual comienza a rescatarse desde el momento en que nosotros empezamos a valorar la casa de Dios. Desde ahí empieza a rescatarse la vida, los valores del cristiano. Cuando empezamos a tener en cuenta la casa de Dios. Cuando empezamos a valorar la casa de Dios. Cuando empezamos a sentir estima por la casa de Dios y empezamos a decir, esa no es cualquier casa. ¿Sabe que cuando Jacob se encuentra con Dios, Jacob le pone nombre a ese lugar, a ese sitio, a esa colina? Jacob dijo, este lugar es terrible. Le pone por nombre Betel, que significa casa de Dios. Y Jacob dice que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Hermano, eso literalmente es una iglesia. Una iglesia es la casa de Dios, pero también es una puerta del cielo. De ahí que viene la reverencia. De ahí que viene la reverencia. Cuando usted está en la casa de Dios, procure tener la mayor reverencia que usted pueda tener. Tenga esa reverencia, porque no está en cualquier parte, es la casa de Dios. La casa de Dios. Estos días estuvimos con mi hija en lugares gubernamentales donde se nos había dicho que ni siquiera permiten de entrar celulares. Donde la gente tenía que estar en una postura correcta, porque eran lugares gubernamentales. ¿Cuánto más nosotros de entrando a la casa del Rey de Reyes? La reforma comienza ahí, desde teniendo en cuenta la casa del Señor. El versículo 8 dice, entonces, dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Mire, hermano, llevaba 10 años y no sabía dónde estaba la Biblia. Amaba a Dios, pero llevaban 10 años sin saber dónde estaba la Biblia. Así estaría de descuidada la vida espiritual de ese pueblo. 10 años que no sabía dónde estaba la Biblia. Recordemos que en la cultura hebrea del Antiguo Testamento, la Biblia no era portable al pueblo. O sea, el pueblo no tenía acceso a las copias. Solamente los sumos sacerdotes las tenían dentro de los templos. Ningún creyente podía tomar las escrituras para leerlas. Por eso, los ayunos que se hacían en el Antiguo Testamento se comprendía en 8 horas de lectura bíblica.
Así eran los ayunos del Antiguo Testamento. 8 horas, perdón, 8 horas de lectura bíblica. Usted puede encontrar que algunos escritores de las escrituras del Antiguo Testamento, como lo fue Esdras, Nehemías y otros que practicaron el ayuno, usted se va a dar cuenta que leían, especialmente Esdras, leía, proclamaba ayuno y leía desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Solo leyendo y el pueblo escuchando. Pero después de eso, dice la Biblia que se levantaban y alababan a Dios en gran voz. Las escrituras no era de uso público, sino de uso privativamente de los sacerdotes. Oiga, y el sacerdote vino a encontrar el libro de la ley, la Biblia la vino a encontrar a los 10 años de estar el rey ahí. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Cómo estaría la vida, la estructura espiritual de ese pueblo? Porque cuando escasea la palabra de Dios, escasea el temor, escasean los valores, escasea la ética, escasea el gozo, escasea la paz. No hay que perder la conexión, mi amado hermano, con la Biblia, con la palabra de Dios. No pierda esa conexión. Es cierto que a veces usted tiene que viajar o el trabajo de pronto no fue el más adecuado y tuvo que quedarse trabajando, o tal vez una enfermedad, pero no pierda conexión con la palabra de Dios. No pierda la conexión. Más cuando hoy día tenemos medios para tener conexión con la Biblia. Anteriormente pues era más complicado, pero hoy día usted puede descargar las Biblias en audio, usted puede leer y alimentarse allí con las Biblias en audio. Dice la palabra de Dios, continuamos leyendo, dice que el sacerdote encontró el libro y lo leyó. Versículo 9 dice, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuentas al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Me ha dado un libro, ni siquiera tenía conocimiento, ya se le había olvidado que era la palabra de Dios. Encontramos un libro. Oiga esto, hermano. Y leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Acboc, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Mire la reacción de este joven de 18 años. Ese joven se espanta, hermano, se espanta, tiene una reacción positiva, es despertado por la palabra de Dios. Rasga sus vestidos, que era un sinónimo de espanto y de dolor. Rasga sus vestidos y de inmediato dice, hemos pecado porque no nos hemos sometido a este libro. Estamos totalmente desviados de lo que este libro nos manda a nosotros. Hermanos, y si usted estudia Reyes y estudia también el segundo libro de Crónicas que habla acerca de Josías, se va a dar cuenta que Josías se enamoró tanto de ese libro que encontraron, que era la Biblia. Se enamoró tanto que pasaba días tras días tras días y noches tras noches leyendo la Biblia. Leyendo
la Torá, que es el libro de los judíos, o es el Antiguo Testamento, mejor dicho. Días tras días y noches tras noches leyendo esta palabra. Un joven de 18 años. ¿Qué tanto leemos nosotros la palabra de Dios? Porque a veces no cambiamos, no llegamos a un cambio. Tal vez nos falta, hermano, más dedicación a las Sagradas Escrituras. Nos falta más dedicación para aprender a enamorarnos de Dios. Josías hace unas reformas tremendas, hermano. Capítulo 23 dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó. Él quería compartir esa experiencia con todos. Él quería que todos escucharan esa maravillosa ley. Se enamoró tanto de la ley que empezó a leerla por donde quiera que él iba. Estaba enamorado de la ley de Dios. Y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. No sé si usted alguna vez le ha dicho: Señor, yo quiero leer tu palabra todos los días de mi vida. Yo quiero leer más. Y de pronto usted no ha hecho el compromiso, hoy haga un voto con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han llegado a leer la Biblia de pasta a pasta? Alabado sea el nombre del Señor. El 99.9 no lo ha hecho. Solamente vi una hermana que lo ha hecho. Pero yo le invito, amado hermano, le invito para que usted hoy haga un pacto con Dios. No solamente que la va a guardar, sino que la va a leer, que la va a estudiar. Le garantizo que su hogar, su vida, su familia, hermano, va a cambiar notablemente. Porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y no es lo mismo leer la Biblia que leer Caperucita Roja. No es lo mismo leer la Biblia que leer un periódico, hermanos. Cuando usted comienza a enamorarse de la palabra de Dios, comienza Dios a hacer un barrido allá en su corazón. ¿Sabe por qué la gente lee poco la Biblia, hermanos? ¿Por qué la gente lee poco la Biblia? Porque la Biblia es el único libro que nos dice la verdad en la cara. La Biblia es el único libro que nos dice a nosotros: podrida llaga. Porque así hay un escrito en el libro de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 dice que el ser humano es hinchazón y podrida llaga. Nos dice que nacimos en una naturaleza caída. La Biblia nos dice que nacimos ligados al pecado. La Biblia nos dice que venimos de una raza impía. La Biblia nos habla de nuestra debilidad. Claro, cuando usted va a comprar un libro en la biblioteca, usted escoge el libro, usted dice: este título me gusta. Y entonces usted compra el libro a su conveniencia. Si usted quiere saber de finanzas, usted va a encontrar un libro que le dice allí: véndele a la mente, no a la gente. Y hay otro que dice: Padre rico. ¿Cómo es? Padre rico, padre pobre.
Va a encontrar usted una cantidad de libros de mercadotecnia. Si usted quiere aprender de finanzas, usted va y busca y dice, este me gusta. Si usted quiere de autosuperación, va a encontrar una cantidad de libros que le hablan de autosuperación. Si quiere cultura general, va a encontrar otro, pero usted va a la biblioteca y escoge lo que usted quiere. Lo que usted quiere leer, lo que usted quiere que el libro le diga, lo que el autor quiere transmitirle a usted. Pero la Biblia es el único libro que nos dice lo que no nos gusta. Por eso la gente lee poco la Biblia, porque la Biblia es el único libro que le dice la verdad en la cara al ser humano. Cuando yo leo la Biblia me confronta y me dice que soy pecador. Me dice que estoy mal. Me dice que no estoy buscando, que no estoy haciendo lo correcto. Por eso la gente poco se motiva al leer la palabra de Dios. Josías recibió ese azote también. Josías dijo, Dios mío, no estamos haciendo lo que Él manda por su palabra. Josías reconoció y dijo, lo que nos viene a nosotros es juicio porque hemos descuidado la ley de Dios. Y entonces invita a todos los principales del pueblo y dice la Escritura que hicieron un pacto delante de Dios. Y ese pacto lo cumplió, hermanos, porque cuando él iba a morir, se escribe la biografía y dice la biografía, y no existió ni existirá un hombre que ame tanto la ley de Dios como lo fue Josías. Ni antes ni después nacerá otro así que ame tanto la ley de Dios. Yo me imagino a Josías ese anhelo de estar a solas para leer la palabra de Dios. Ese momento de ir al ayuno para escuchar la ley de Dios. Ese momento de tener la comunión en la noche y decir, apenas me despierte, voy a tomar la Biblia para leerla. Hermanos, existen muchas terapias. Para todo hay terapias. Y existe la terapia de la conciliación del sueño que se llama lectoterapia. Y la lectoterapia consiste en que cuando una persona pierde el sueño natural, entonces va a empezar a leer. Y va a empezar a leer. Y va a empezar a leer. Algunos que aconsejan la lectoterapia dice que se debe tener al menos 3 libros que tengan 3 diferentes tamaños de fuente o tamaños de letra. Pero la lectoterapia es muy antigua, hermano, muy antigua. ¿Se acuerdan del rey Asuero, el que actuó en la escena de Esther? Dice la Biblia que el rey Asuero en el libro de Esther perdió el sueño y mandó a traer el libro de las crónicas. Porque desde tiempos antiguos la lectoterapia ha venido funcionando. Una persona pierde el sueño y le dicen, lea, póngase a leer y verá que le da sueño. Y entonces hay personas que pierden el sueño y dicen, tráigame la Biblia, voy a leer la Biblia para que me dé sueño. ¿Estará bien eso? No. Cuando usted coja la Biblia, ojalá haga algo para espantar el sueño más bien. Pero no utilice la Biblia para que la Biblia le ayude a conciliar el sueño. Continuamos leyendo lo que hizo este hombre. Ya hablamos que él hizo un pacto. El versículo 4 del capítulo 23 dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos ¿para quién? Para Baal. Baal era un ídolo, era un dios pagano de los cananeos. ¿A quién más tenían ahí? Utensilios que se habían hecho para otro dios pagano que se llamaba Acera. ¿Y para quién más? Y todo el ejército del cielo. ¿Sabe ustedes qué es el ejército del cielo según la Biblia?
¿Qué es el ejército del cielo que habla la Biblia? El ejército del cielo es todo lo que circula en el espacio, los astros, pero no solamente los astros, las aves. El ejército del cielo adoraban al sol, la luna, las estrellas. ¿Qué más adoraban ellos? Las constelaciones. Dice la Biblia que empezó a hacer ¿qué? Un barrido. Empezó a hacer un barrido. Empezó a tener reformas internas. Hermano, antes de tener reformas externas, el pueblo tiene que aprender a hacer reformas internas. Josías duró 10 años, desde sus 8 años hasta sus 18, haciendo una reforma interna. Conociendo a Dios, enamorándose de Dios. Antes de nosotros practicar un barrido externo, barramos primero nuestro corazón. Barre tu corazón, joven. Barre tu corazón, dama. Barre tu corazón, caballero. Hagamos un barrido en el corazón. Utilicemos hoy la escoba de la palabra para empezar a sacar. ¿A sacar qué? Toda maldad, pensamientos malos, desánimo, porque a veces hay desánimo. Y ese desánimo no nos deja crecer espiritualmente. El enemigo es especialista en ponernos a nosotros líneas. ¿Han visto ustedes que en las ciudades las pandillas, los grupos urbanos hacen lo que llaman líneas imaginarias, divisiones imaginarias? Y entre ellos se dicen, de aquí no lo dejamos pasar. Satanás hace lo mismo con el cristiano. Le coloca una línea y le dice, no la voy a dejar arrepentirse. Hasta aquí. Voy a dejar que vaya a la iglesia, pero no voy a dejar que se arrepienta. Voy a dejar que vaya a la iglesia, pero no voy a dejar que se consagre, si ya es evangélico o evangélica. Voy a dejar que sea un joven que vaya solamente a escuchar y que porte Biblia, pero no voy a dejar que sea un joven de servicio en el altar. Voy a dejar que lea la Biblia, pero que no la entienda. El diablo es especialista en colocarnos líneas. Y él dice, hasta aquí lo voy a dejar llegar, pero no lo voy a dejar pasar esa línea. Hermanos, qué importante es permitir a Dios que hoy haga un barrido en nuestro corazón. Tenemos basura interna, basura espiritual. Tenemos basura como conceptos que un amigo nos metió en la cabeza a nosotros. Una de las basuras que Dios comenzó a sacar de nuestra familia, especialmente de nuestro papá, porque cuando estábamos niños, yo siempre he sido curioso con lo que escucho. Y yo le decía a papá, ¿qué es un pastor? La respuesta de mi papá era un loco, un desquiciado, un ladrón. Y luego que me decía algunas cualidades que él pensaba dentro de la basura mental que él tenía, es un hombre tan malo, que es el amante de todas las hermanas que van a las iglesias. ¿Sí? Dentro de la basura que él tenía en la cabeza. Y yo le preguntaba a papá, ¿y qué es un cura? Porque los obreros de la finca hablaban de los pastores y de los curas. Unos lo defendían y otros los hundían. Y entonces yo le decía a papá, ¿y qué es un cura? Y papá decía, es otro tipo ladrón, es otro mentiroso y es otro también que es el novio o el amante de todas las señoras que van a la iglesia, a la misa. Así. Y entonces cuando uno va creciendo, uno va teniendo esa basura mental. Va teniendo esa basura allí. Y entonces cuando mi hermana mayor entró al evangelio, la mayor de todos, yo soy casi el último de 7. Entonces
como ya esa basura que los obreros de la finca y que mi papá habían hablado, lo primero que uno que hacía era pensar, pobrecita mi hermana. Sí, lo llegué a pensar siendo un niño, pobrecita mi hermana, ahora también va a ser amante del pastor de esa iglesia. Esa basura nos había metido a la cabeza la basura también que los evangélicos eran atracados por los predicadores. Y yo le he contado a ustedes varias veces cuando mi hermano me dice, ayúdeme a llevar este racimo y yo voy a llevar un café porque lo voy a llevar de primicia a la iglesia. Y yo le decía, no, ¿cómo se le ocurre? Usted con sus niños pequeños y llevando a una iglesia donde va tanta gente. Yo le decía, yo nunca he visto al pastor de esa iglesia ayudándole aquí a limpiar esos plátanos. Y entonces yo le decía, no sea tonto, no sea torpe, cómaselo frito con sus hijos más bien. Y él me dijo, bueno, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Él no me discutió. Yo vi que se montó el bulto al hombro y comenzó con mucha lidia a tratar de llevarse un racimo grande y otras bolsas, y me compadecí, le dije, venga, le ayudo a llevar ese racimo. Y me fui porque hay tal vez unos 300 metros de la finca, de la casa de mi papá hasta la carretera, y por toda esa loma me fui hermano, hablándole basura a mi hermano. Y él no me respondió nada. Y yo háblele basura. Y es que ¿cuánto le van a dar por ese racimo? Yo le decía, ya cuando yo estaba cansado, bueno, pero dígame ¿cuánto le van a dar en la iglesia por ese racimo? Dijo, no, Dios me paga. Sí, y para arriba, ¿cómo va a pagar el pasaje usted? Dios me paga, Dios proveerá. Pero luego el Señor me cogió, me trajo, hermano, el Señor me apretó el nudo de la corbata y ya muriendo me dije, Señor, si te recibo como mi Salvador. Y al año después también le dije a mi hermano, me hace el favor y me ayuda a llevar este racimo porque llevo café. Y dijo, mira, ahí va el otro tonto también. Ya éramos dos, es que bajábamos por ahí. Hermano, Dios hace un barrido mental de nosotros. Hay basura de desprecio también en las mentes. Hay basura de complejos. A veces uno se acompleja porque no tiene las mismas cualidades que otro y uno dice, si yo tuviera esa cualidad, si yo tuviera esa expresión que tiene la otra persona, si yo tuviera ese estudio que el otro tiene. Ese complejo es el que no le ha dejado hablarle al profesor de sus hijos. ¿Yo cómo le voy a hablar al profesor de mis hijos del evangelio? ¿No que es un licenciado, es un magíster? ¿Yo cómo le voy a hablar a mi vecino que es un abogado y que tiene tremenda camioneta y que se expresa tan bien y que tiene tanta fluidez? ¿Yo qué le voy a hablar a ese señor? Pues hable la palabra de Dios, hermano. Hable lo que el Señor le ha dado a usted. Pero a veces nuestra mente está llena de basura psicológica, basura mental, basura de menosprecio. Y esa basura no deja que la presencia de Dios brille en nosotros. El salmista viene a decir, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Queriendo decir que lo lindo de Dios no es lo que nosotros somos o hacemos, sino lo que hay dentro de nuestro corazón. Si usted aprende a hacer un barrido hoy a través de la palabra de Dios, su vida va a brillar. No quiero decir que es que ya su mente se vaya a abrir y que de un momento a otro vaya a ser otro Salomón aquí en Neiva, pero su vida va a tener un brillo de parte de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre. Ahora dice, hermano, que Josías sacó los utensilios
de Baal, de Acera y de todo el ejército. Mire cómo estaba de descuidada la casa de Dios, que estaba llena de ídolos, llena de ídolos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemaran incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, y en los lugares y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, y a los signos del zodiaco. ¿Sabía ustedes, hermano, que los signos del zodiaco son más antiguos que la panela, como dicen? Ya adoraban a los signos del zodiaco. Un cristiano tiene que barrer con esas supersticiones también. No se detenga a escuchar cuando estén leyendo el zodiaco por las emisoras, ni por la televisión, porque algunos dicen, ay, yo soy Escorpión. Vamos a escuchar lo que hablan acerca de Escorpión. Yo soy Piscis, yo soy Géminis, yo soy Leo. Entiende, hermano, que todo esto viene relacionado con la hechicería, con el esoterismo. Somos de Cristo, no de Leo ni de Piscis. Algunos hasta cargan en los llaveros, en llaveros, el signo zodiacal que supuestamente está dicho para ellos. Y se detienen. No se detenga a escuchar cuando estén leyendo el zodiaco, hermano. Es peligroso porque usted abre una mente, abre un portal mental para que esas cosas comiencen a hacer efecto en usted. Un pastor en los llanos iba a viajar y de pronto está poniéndose los zapatos cuando por la emisora que estaba escuchando hablan que iban a leer el zodiaco. Dice que él dijo, mentirosos estos, pero sin embargo el oído estaba ahí puesto. Empezó a escuchar que los que son nacidos de cierta fecha hasta cierta fecha, que era el signo Leo, y él de inmediato le llamó la atención porque él cumple años entre esas fechas, y entonces dijo, vamos a ver qué dice del Leo. Y lo que estaba diciendo el astroloco ese era que las personas que estuvieran allí se cuidaran de no viajar, porque supuestamente había una energía mística que haría o procuraría el daño para ellos, que se abstuvieran de no viajar ese día. Y entonces dice que él dijo, qué mentirosos estos. Pero sin embargo, él se fue en el carro y él dice que él empezó a pensar, ¿qué tal que todos los que esos locos dijeran fuera verdad? Y comenzó a pensar eso. Y cuando él reaccionó, él se había ya salido a la zona verde, se había salido de la vía. Ahora estaba en la zona verde. Dice, por poco, dijo, yo reaccioné cuando la llanta delantera golpeó con una roca, el carro se desestabilizó. Gracias a Dios, dijo él, logré detenerlo. Dijo, pero lo detuve muy cerca de un abismo. Entonces, ponerle cuidado a esas cosas nos abre un portal mental que da vía a que los espíritus malos busquen a gobernar y hacer lo que ellos dijeron a través de esa persona. No le ponga su oído a aquellas cosas, hermano. Si usted todavía cree que usted es de Piscis, de Leo y de eso, hoy hágase barrido. Usted es de Cristo. Usted es de Cristo. Usted es del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Él hace un barrido de las supersticiones. Hay que hacer barrido de las supersticiones. Pastor, yo no salgo el día viernes 13. ¿Y qué tiene que ver una fecha, hermano? Algunos ni se peinan ese día del viernes 13 porque según la superstición no hay que mirarse ni al espejo siquiera.
Algunos hasta llegan a preguntar. Una vez me preguntó un joven que le gustaba andar rápido y le había echado la moto por encima a un gato negro, y entonces él llegó preocupado. Pastor, es que a mí mi abuelita me dijo que si uno mataba a un gato, entonces se le iba a cortar años de vida a uno. Si yo le digo, no crea en eso, no crea en eso. Si usted lo hace de posta, pues se le puede cortar, porque de pronto el gato es del vecino y el vecino lo mata a usted también. Pero hermano, a veces ve uno cantidad de supersticiones, y a veces esas supersticiones vienen ligadas con cosas religiosas. Y a veces la persona no sabe ni cómo ni por qué se hace eso. A veces pasa como la idolatría. La idolatría es sencillamente la cursiva de algo supersticioso que ha venido de generación en generación. Y uno le pregunta a la persona, ¿y por qué se hace eso? Y dice, no sé, mamá lo hacía, mi abuela lo hacía. En Cali, una familia no se comía ni la cabeza ni la cola del pescado. Todas las veces que llegaba el pescado le cortaban la cabeza y la cola. Y así, cabeza y cola la cortaban. Hasta que un día, una niña, la niña de la casa, que ya tenía 12 años, le dice, mamá, ¿por qué nosotros nunca nos comemos la cabeza y la cola del pescado? Y entonces ella dijo, bueno, porque mi mamá nos enseñó que había que cortarle la cabeza y la cola al pescado. ¿Pero qué tiene que ver? Dijo, no sé, pero nos enseñaron que no se comía ni la cabeza ni la cola. Llegó el fin de año y llegó la abuela para la Navidad. La niña aprovecha la oportunidad y ve a la abuela y dice, le voy a preguntar a mi abuela, ¿qué de malo tiene? ¿Por qué? ¿Qué es el misterio de no comer ni cabeza ni cola? Entonces la niña abordó a la abuela y le dijo, abuela, cuéntame, abuela, ¿cuál es el misterio que nosotros no comemos cabeza y cola de pescado? Porque nunca mi mamá deja que le agreguemos ni la cabeza ni la cola. La abuela soltó una risa bastante burlona y dijo, no hay un misterio. Es que nosotros crecimos en una parte tan pobre que teníamos una paila muy pequeña y los pescados no cabían enteros, entonces le cortábamos la cabeza y la cola. Pero ya habían creado una cultura, ya habían creado una superstición. Dijo, y luego la cabeza y las colas las agregábamos a una sopa o a un caldo. Pero lo que cocinábamos o lo que fritábamos era solo el centro, porque era tan pequeña esa sartén que no cabía el pescado entero. Hermano, así son las supersticiones de la gente. Vamos a ver qué más echó fuera Josías. A ver, estamos en el versículo 6. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. Hermanos, imagínense cómo estaba ese templo, lleno de signos del zodiaco, lleno de ídolos de Baal, lleno de utensilios para sacar carne, para hacer de todo, de otros dioses, imágenes del sol, de la luna, de estrellas. Dice, y quemó en el valle de Cedrón esto, y los convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de ¿qué, hermano? ¿Saben ustedes qué era la prostitución idolátrica? ¿Qué era la prostitución idolátrica? La prostitución idolátrica eran mujeres y hombres que servían diariamente en un templo, y cuando hacían todos los sacrificios y cuando terminaban, la manera de consumar todos esos sacrificios eran teniendo orgías sexuales, todos con todos revueltos, hombres con hombres, mujeres con mujeres,
y cada quien hacía lo que quería sexualmente. Creo que es por allá en el libro de Oseas, tal vez algún hermano que sea de esos internautas rápidos, que nos colabore ya con el señor Google. Pregúntele al señor Google la frase, el padre y el hijo se llegan a la misma mujer. Y ahí el señor Google nos va a decir qué versículo es. ¿Cuál es? Creo que es como en Oseas, si no estoy mal. Tiene que ser como un libro por allá en Oseas. ¿Lo encontraron? ¿Qué pasó, hermano? Y están en la búsqueda. Bueno, están prendiendo los celulares. Bueno, que los tenían apagados. Son tan juiciosos que apagaron el celular. Pero así dice, el padre y el hijo se llegan a la misma mujer. ¿Amor, lo encontraste? No, está por allá como en uno de los libros de los profetas. Bueno, mientras lo encuentra usted o se lo dejo de tarea para que lo busque en casa, el profeta está hablando acerca de un juicio contra los israelitas porque el papá y el hijo se están llegando sexualmente a la misma mujer. Y la connotación es del papá y el hijo que van al mismo culto pagano, y cuando el culto se terminaba, la manera de celebrar el culto era con orgías sexuales. Todos con todos. Un revuelto increíble. Eso es la prostitución idolátrica. Y cuando usted pueda mirar allá en el internet, busque qué es prostitución idolátrica de los tiempos de la Biblia, y usted se va a encontrar que los templos paganos no solamente habían sacerdotes y sacerdotisas paganas, sino que a la vez eran prostitutos, rameras. Y todo esto había en el templo, el templo que había sido creado para la adoración al Dios vivo, tenía toda esa basura dentro. Mira, hermano, cuánta falta hace estudiar la palabra de Dios. Si usted descuida la vida de lectura bíblica, se le va a entrar mucha basura sexual. Hoy día tenemos una invasión sexual aterradora, hermano. Nunca antes el mundo entero había estado envuelto en tanta invasión sexual como los tiempos en que estamos nosotros. Van a ofrecer una triste caja de fósforos por la televisión y tienen que usar una mujer en bikini. Las muchachas dicen, no, es que hace mucho calor, entonces se van en una ropa transparente, se van sin ropa. Hay una invasión sexual, hermano, increíble. Tremendo. Ya hasta los niños a veces le preguntan a uno, aún los niños de la iglesia le dicen, hermano pastor, ¿a los cuántos años puedo tener novia? Uno queda asombrado. Ya puedo tener novia. Niño de 10 años, de 8 años. Y uno le pregunta, ¿pero qué quiere hacer con la novia? ¿Pero para qué quiere una novia? No, es que todos los compañeros del grado, del curso tienen novia. Yo también quiero tener una novia. Hermano, hay una invasión sexual tremenda. Carnavales donde toditica la gente sale a caminar, a marchar totalmente desnudos. La gente en algunos países como Argentina dice, vamos a hacer una protesta contra el gobierno, y lo primero que hacen es quitarse toda la ropa. Van a celebrar el triunfo de un país. En Argentina también se vio cuando ganaron el mundial. Cantidad de gente desnudos. ¿Y qué tiene que ver la desnudez con que ganó un partido, con que ganó un mundial?
Estamos en ese tiempo de invasión sexual, hermano. Brasil celebra el carnaval de Río de Janeiro con por lo menos 4 o 5 millones de personas desnudos totalmente, desnudos totalmente. Hay muchísimas playas en el mundo que son playas totalmente nudistas. A Colombia hace algunos años llegó un buque viajero que venía de Europa y traía 800 personas. Llegó hasta el puerto, solo lo dejaron arribar y luego le obligaron que tenía que devolverse porque las 800 personas llevaban casi 3, 4 meses dentro de ese buque, todos totalmente desnudos. Era un buque nudista. Llegó a Cartagena, pero tuvieron que devolverlo porque era una invasión horrible, hermano, que había llegado allí. Y el nudismo está relacionado, las personas que se hacen tatuajes, el tatuaje está relacionado directamente al nudismo. Porque la persona que se hace tatuar una parte del cuerpo, él no se tatúa para vivir cubierto esa parte. Y entonces uno mira a las mujeres cuando se tatúan las piernas, entonces ya andan totalmente desnudas porque quieren que le miren el tatuaje. Si se lo hace en el pecho, ya ahora anda con un escote increíble. El que se hace tatuar la espalda, pues anda sin camisa. Josías hizo ese barrido sexual. Sacó ese barrido sexual. Hay que sacar de nuestra mente, hermano, esa invasión sexual. Los mismos mecanismos modernos quieren llevarnos a esa vida sexual desordenada. Usted está trabajando en el internet y de inmediato empiezan a llegarle ventanitas para que usted le dé un clic. Para que usted le dé un clic y con un solo clic vuela su mentalidad, su mente de inmediato se transporta a una vida sexual desordenada. ¿Cuánto alabamos a Cristo? Luego dice que derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaba en la casa de Jehová, en los cuales tenían las mujeres tiendas para acera. Habían vuelto la casa de Dios un prostíbulo. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba. Derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Versículo 10 dice: asimismo profanó a Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol en la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech eunuco. Hermano, esto es tremendo, tremendo todo lo que este hombre tuvo que hacer. Todo lo que hizo, y a una temprana edad, hermano, de 18 años. De 18 años. Empezó a barrer, y allí dice la Biblia que sacó hasta unos caballos de oro que habían hecho en honor al sol. Dice que a toda la entrada de la puerta. Hermano, esa casa era literalmente una guarida de demonios. Lo que antes se había movido tan tremendamente la gloria de Dios, ahora era una casa de demonios. Y él tuvo que empezar a sacar todo aquello. Versículo 13 dice: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado: Astarot, ídolo abominable de los sidonios; a Quemos, ídolo abominable de Moab; a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat.
el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que Jehová había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Amén. 200 años antes de Josías se había profetizado toda aquella limpieza. 200 años. Un profeta había dicho: se va a levantar un joven que se va a llamar Josías, y Josías va a quemar los huesos de los que hoy día son los sacerdotes, los va a quemar sobre ese mismo altar. Amado hermano, Dios cumple sus promesas. Dios no se erra. El propósito que Dios tiene con nosotros no lo podrá detener el enemigo. Si usted estudia, si usted mira, hermano, la historia cuando Josías nace, habla de una persecución y habla que los hermanos y que toda la familia había sido destruida, pero había quedado Josías. 200 años el profeta dijo: nacerá en la casa de Judá uno que se va a llamar Josías. 200 años. Y los que hoy día son sacerdotes van a ser enterrados, y esos huesos va a quemarlos sobre este altar. Y así pasó, amado hermano. Hermano, yo creo que es hora de nosotros hacer un pacto con el Señor, que vamos a amar su ley, que vamos a amar su palabra, que no nos vamos a enojar cuando esa palabra toque de lleno lo que nosotros somos, que vamos a abrazar esa ley y vamos a decirle: Señor, sin tu ley no puedo vivir, sin tu palabra no puedo vivir. Cuando usted mira, hermano, en Ezequiel capítulo 47, habla de dos ríos. Ezequiel capítulo 47 habla de dos ríos que se unen. Y cuando se unen los dos ríos, Dios le dice al profeta Ezequiel: entra en el río. Y Ezequiel entra hasta los tobillos, y el Señor le dice: entra más allá. Y entró hasta las rodillas. Y el Señor le dijo: entra más allá. Y dice que entró hasta la cintura. Y volvió el Señor, le dijo: entra más allá. Y entró hasta los lomos. Pero luego el Señor le dijo: entra más allá, y entró hasta los hombros. Y luego le dijo: no, sumérgete. Y dice que cuando él dio un paso más, el río era tan profundo que ya no podía sino pasar nadando. Hermanos, dos ríos que se forman un río. Los dos ríos es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ese río al cual Dios le decía a Ezequiel: entra, profundízate, ve a las aguas profundas, es la Biblia. La palabra de Dios es esa agua que Dios le dice a usted, iglesia: no ande por la orilla de este río, no ande hasta los tobillos, sumérjase en la palabra de Dios. Sumérjase hoy, dígale: Señor, hago pacto con esta ley. Voy a amar a esta ley, voy a amar esta palabra, la voy a leer, la voy a estudiar y voy a cumplirla porque es tu voz, porque es tu palabra. Hermano, dígnese a estar sobre sus pies.